La historia de la masonería en los Estados Unidos no comienza con una fecha clara ni con un acta inaugural. Sus raíces se hunden en los movimientos migratorios y las corrientes de pensamiento que entre los siglos XVII y XVIII trajeron al Nuevo Mundo algo más que barcos y mercancías. Trajeron ideas, símbolos y rituales que con el tiempo se convertirían en una de las fuerzas discretas, pero más influyentes de la joven nación. Los primeros indicios son difusos. Algunos investigadores han querido enlazar la llegada de los padres peregrinos en 1620 con la fundación de las primeras logias en Nueva Inglaterra. Sin embargo, los registros fiables apuntan más bien a colonos holandeses que llegaron a Newport, Massachusetts, en torno a 1650, y a la presencia de masones documentados como Jonathan Belcher, iniciado en Londres y gobernador de Massachusetts y New Hampshire, hacia 1704. Las crónicas masónicas más tempranas no confirman logias formales antes de 1730, pero sí aluden a figuras singulares como John Skene, masón escocés que se estableció en New Jersey en 1682, y a la posible presencia de grupos rosacruces en Virginia y Massachusetts, atraídos por la posibilidad de realizar aquí el ideal baconiano de una nueva Atlántida. Según Mackey, en su Encyclopedia of Freemasonry, el rosacrucismo de los siglos XVI y XVII influyó en la simbología y el lenguaje de las primeras logias, aunque sin pruebas de una conexión orgánica. Johannes Kelpius y su Orden de los Pietistas en Pensilvania, llegados en 1694, practicaban formas de misticismo y hermetismo que más tarde encontrarían un eco natural en el simbolismo masónico. En este escenario disperso y multicultural, la masonería se instala con más solidez a partir de la década de 1730. La fundación de la Logia de Filadelfia, a la que ingresó Benjamin Franklin en 1731, marca un punto de inflexión. Franklin no solo fue gran maestro, sino que imprimió y difundió las constituciones de Anderson, estableciendo así un puente directo con la Gran Logia de Inglaterra. Sin embargo, conviene subrayar que no todas las logias en América estaban afiliadas a Londres. Muchas seguían el rito escocés o provenían de Irlanda, trayendo consigo variantes rituales y políticas, como el apoyo a la Casa de los Estuardo. Otro canal crucial de expansión fueron las logias militares británicas. Desde 1732, unidades como el Primer Regimiento de Infantería o los escoceses reales crearon talleres móviles que acompañaban a las tropas en campañas y guarniciones. Estas logias incluían oficiales y soldados, pero también aceptaban civiles, creando una red de hermandad que trascendía jerarquías y fronteras. Según Joseph Ford Newton, en estas logias itinerantes, la espada y la escuadra compartían mesa, y se difundían no solo símbolos, sino también ideas ilustradas que luego alimentarían el espíritu revolucionario. Hacia mediados del siglo XVIII, las logias ya estaban presentes en todas las colonias británicas de América del Norte, así como en Canadá, donde la primera se fundó en 1737 en Nueva Escocia. En Boston, Nueva York, Filadelfia y Charleston, las reuniones masónicas reunían a comerciantes, militares, artesanos y figuras políticas, estableciendo lazos que serían decisivos en las décadas siguientes. Mientras tanto, el contexto colonial bullía. Las 13 colonias británicas no eran un bloque homogéneo, coexistían con posesiones francesas, holandesas y españolas, y estaban sometidas a tensiones religiosas, guerras fronterizas y rivalidades comerciales. En este mosaico, la masonería ofrecía un espacio neutral y cosmopolita donde, como diría Oswald Wirth, se aprendía a trabajar la piedra humana para un templo que no es de este mundo, pero que debe erigirse en medio de él.
Las guerras coloniales contra Francia y las alianzas con pueblos indígenas moldearon tanto la geografía política como la masonería misma. Oficiales como George Washington, que fue iniciado en Fredericksburg, Virginia, en 1752, conocieron la fraternidad masónica antes de convertirse en líderes de la independencia. Y en muchos campamentos, las logias militares funcionaban como foros discretos para discutir no solo estrategia militar, sino también principios de libertad y autogobierno. De este modo, entre 1650 y 1770, la masonería pasó de ser un puñado de logias dispersas a una red activa y visible en la vida colonial. Era un terreno preparado para que, en el momento decisivo, sus miembros y sus valores influyeran en el nacimiento de una nueva nación. El viejo mundo trajo a América sus conflictos y ambiciones, pero también trajo sus luces. La masonería, aún joven en el continente, ya había echado raíces. Y esas raíces, discretas pero firmes, estaban destinadas a florecer en el crisol de la independencia. A mediados del siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América ya no eran un conjunto de pequeños asentamientos aislados. Eran comunidades prósperas, con puertos activos, ciudades en crecimiento y una economía cada vez más diversificada. Sin embargo, bajo la superficie, el descontento hacia la metrópoli comenzaba a latir con fuerza. En ese ambiente, la masonería se había consolidado como una red de influencia y fraternidad. Logias en Boston, Filadelfia, Nueva York, Charleston y otras ciudades servían como puntos de encuentro para comerciantes, militares, intelectuales y políticos. Allí, lejos de los oídos de los gobernadores reales, se discutían ideas que cruzaban el Atlántico: los derechos naturales del hombre, la libertad de conciencia, la tolerancia religiosa y la igualdad moral de todos los iniciados bajo el mandil. El periodo previo a la independencia estuvo marcado por una serie de conflictos coloniales, conocidos como las guerras francesas e indias, parte de la Guerra de los 7 Años, en las que oficiales británicos y coloniales, muchos de ellos masones, lucharon juntos contra las fuerzas francesas y sus aliados indígenas. Entre estos oficiales se encontraba George Washington, iniciado en 1752 en la logia de Fredericksburg, quien comenzaba a destacar no solo como militar, sino como figura respetada por sus pares. Estas guerras dejaron un doble legado. Por un lado, reforzaron la experiencia militar de los colonos. Por otro, revelaron las tensiones políticas y económicas con Londres. La metrópoli buscaba recuperar sus gastos, imponiendo nuevos impuestos y restricciones comerciales. Fue entonces cuando el descontento se convirtió en protesta, y la protesta en organización. Las logias masónicas jugaron un papel silencioso pero fundamental en esta transición. En Filadelfia, Benjamin Franklin, gran maestro y uno de los masones más influyentes de su tiempo, no solo impulsó proyectos cívicos y científicos, sino que alentó el intercambio de ideas sobre autogobierno. Franklin, como apunta Albert G. Mackay, encarnó el ideal masónico de hombre ilustrado, capaz de aplicar la razón y la fraternidad para el progreso de la sociedad. En Boston, el ambiente era aún más efervescente. Allí se reunían masones como Paul Revere y Joseph Warren, líderes en la resistencia contra las leyes británicas. Los historiadores han señalado que varios de los participantes en el célebre motín del té de 1773 eran miembros de logias locales, y aunque no existen actas masónicas que vinculen oficialmente a la orden con ese episodio, la coincidencia de nombres y vínculos personales es significativa. El paso decisivo llegó en 1774, con la convocatoria del primer Congreso Continental en Filadelfia. Muchos de sus delegados eran masones y compartían un lenguaje común, el de la libertad como principio natural y la fraternidad como vínculo político. Un año después, en 1775, estallaba la guerra abierta contra Gran Bretaña. La independencia de las 13 colonias fue, en buena medida, una empresa de hombres que conocían y practicaban la fraternidad masónica. Washington asumió el mando del ejército continental,
mientras Franklin trabajaba como diplomático en Francia. Otros masones destacados, John Hancock, miembro de la Logia de San Andrés, y William Hooper, firmante de la Declaración de Independencia, desempeñaron papeles clave en el liderazgo civil. En este contexto, vale la pena recordar las palabras de Joseph Ford Newton. La masonería no hizo la revolución, pero la revolución fue obra de hombres que llevaban la masonería en el corazón. En 1776, la Declaración de Independencia proclamó que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables. Aunque no es un texto masónico en sí, su lenguaje y su espíritu reflejan principios que las logias habían cultivado: igualdad, libertad y fraternidad. La guerra fue larga y costosa, pero en 1783, con el Tratado de París, Estados Unidos fue reconocido como nación soberana. En esos mismos años, la masonería celebraba en sus tenidas la victoria no solo de un ejército, sino de una idea: la posibilidad de construir una república fundada en la razón y el derecho, y no en la herencia de sangre. En 1787, la redacción de la Constitución ofreció otra oportunidad para que los ideales masónicos se reflejaran en la arquitectura política. Varios de sus firmantes, entre ellos Franklin y otros hermanos, aportaron su visión de un gobierno equilibrado, con separación de poderes y respeto a la libertad de culto. El vínculo entre masonería y la nueva nación quedó sellado simbólicamente en 1793, cuando George Washington, como presidente y como gran maestro honorario, colocó la primera piedra del Capitolio en una ceremonia masónica. Según Albert Pike, este acto no solo inauguró un edificio, sino que consagró la nación al trabajo de la razón y la virtud. La independencia no fue solo una victoria militar, fue la afirmación de principios universales que la masonería había custodiado por siglos. En las logias, entre columnas y mandiles, se había preparado el espíritu que ahora animaba a una nación libre. La victoria en la Guerra de Independencia no significó el fin de los retos para la joven república. Al contrario, la década posterior fue un laboratorio político donde se definieron los cimientos del nuevo Estado. Y en ese proceso, la masonería estuvo presente como red de confianza, como espacio de debate y como escuela de liderazgo. En 1789, George Washington asumió la presidencia. Aunque la masonería nunca lo reclamó como hombre de partido, es innegable que él mismo valoraba sus principios. Sus biógrafos recuerdan que participó en ceremonias masónicas y que, como presidente, cuidó el delicado equilibrio entre religión y Estado, promoviendo una tolerancia que en Europa aún era impensable. La capital federal fue concebida desde su trazado como una ciudad cargada de simbolismo. El arquitecto Pierre-Charles L'Enfant, amigo de muchos masones, diseñó avenidas y plazas que evocaban geometrías y ejes propios del simbolismo arquitectónico. Durante las primeras décadas del siglo XIX, la masonería se expandió con rapidez. Las logias se multiplicaron a medida que la nación crecía hacia el oeste, acompañando a comerciantes, militares y colonos. En cada nuevo territorio, una logia era, al mismo tiempo, un lugar de reunión social y un centro de cohesión moral. Pero la influencia de la masonería no se limitó a las fronteras de Estados Unidos. La llamada Doctrina Monroe, proclamada en 1823, defendía que América no debía ser objeto de colonización europea. Este principio, aunque motivado por intereses estratégicos, también facilitó el apoyo, directo o indirecto, a movimientos de independencia en Hispanoamérica. Hombres como Simón Bolívar y José de San Martín, iniciados en logias del sur, vieron en la experiencia estadounidense un modelo de república soberana. Desde el norte, masones norteamericanos intercambiaban ideas y, en algunos casos, recursos para apoyar estas causas. Mario Escobar documenta cómo logias de Filadelfia y Nueva Orleans mantuvieron correspondencia con hermanos sudamericanos, compartiendo rituales y compromisos. España también sintió la influencia.
Durante el trienio liberal, entre 1820 y 1823, masones peninsulares y americanos intercambiaron estrategias políticas y discursos que abogaban por reformas constitucionales y libertades civiles. Sin embargo, no todo era armonía. La expansión territorial de Estados Unidos trajo consigo tensiones internas, especialmente en torno a la esclavitud. Este tema se convertiría, en las décadas siguientes, en la línea de fractura más profunda de la República y también de la masonería. En medio de estas tensiones, la fraternidad se esforzaba por mantener su carácter universal. Como escribió Joseph Ford Newton, la masonería no conoce norte ni sur, este ni oeste. Su geografía es la del corazón humano. Pero las diferencias políticas y morales pronto pondrían a prueba esa afirmación. El país se acercaba, lentamente pero con paso firme, hacia un conflicto fratricida. La masonería había acompañado a la nación en su nacimiento y en su expansión. Había tendido puentes hacia el sur del continente y hacia Europa. Pero en el horizonte se alzaban nubes oscuras. La fraternidad estaba a punto de enfrentar la prueba más dura, sobrevivir a la guerra entre hermanos. El año 1861 marcó un antes y un después en la historia de los Estados Unidos. La guerra civil, desencadenada por la cuestión de la esclavitud y las tensiones económicas y políticas entre el norte y el sur, no solo dividió al país, también puso a prueba los lazos más sagrados de la fraternidad masónica. En vísperas del conflicto, la masonería estaba firmemente establecida en todos los estados de la Unión. Las logias en Massachusetts y Nueva York trabajaban bajo la misma constitución masónica que sus hermanas en Carolina del Sur o Virginia. Hermanos que se habían dado la mano bajo la escuadra y el compás pronto se encontrarían empuñando armas en bandos opuestos. El presidente Abraham Lincoln, aunque no fue iniciado, mantuvo una relación de respeto hacia la orden. Algunos de sus asesores y generales eran masones. Lincoln entendía la importancia de la fraternidad como fuerza moral, especialmente en un momento en que la nación parecía desangrarse. En el bando confederado, la figura más destacada fue el general Albert Pike, soberano gran comendador del rito escocés para la jurisdicción sur. Jurista, poeta y erudito, Pike defendía la idea de que la masonería debía permanecer al margen de las luchas políticas, pero su propio papel como oficial confederado lo colocó en una posición compleja. Su obra más célebre, escrita años después, refleja su visión de una masonería profundamente filosófica, con raíces en el simbolismo, el hermetismo y las antiguas tradiciones. En medio de la guerra, la fraternidad no desapareció. Se cuentan numerosos episodios en los que masones de uno y otro bando asistieron a sus hermanos heridos o protegieron sus vidas. Albert G. Mackey, entonces gran secretario de la Gran Logia de Carolina del Sur, escribió que en el campo de batalla, la escuadra y el compás brillaron más que las espadas. Pero no todos los acontecimientos vinculados a la masonería en esta época fueron edificantes. El asesinato y desaparición de William Morgan en 1826, un episodio anterior a la guerra pero cuyas consecuencias persistieron, había dado origen al movimiento antimasónico más fuerte de la historia de Estados Unidos. Aunque el partido antimasónico ya no existía en tiempos de la guerra, su legado de sospecha hacia la orden seguía vivo, especialmente en comunidades profundamente religiosas. La esclavitud fue un tema que dividió a las logias tanto como a la nación. En el norte, varias obediencias masónicas admitían hombres libres de raza negra, y en 1784 ya se había constituido la Prince Hall Grand Lodge en Massachusetts, destinada a afroamericanos. En el sur, en cambio, muchas logias mantenían una postura excluyente. El final de la guerra en 1865 trajo una difícil reconstrucción. El país estaba exhausto y devastado, y la masonería tuvo que trabajar para restablecer lazos entre hermanos separados por la sangre y el resentimiento. Albert Pike dedicó gran parte de sus esfuerzos a recomponer la unidad del rito escocés en el sur y a promover una visión más universal de la orden. Durante este periodo,
la fraternidad se convirtió también en un espacio de reconciliación simbólica. La ceremonia, el ritual y el lenguaje común ofrecían a hombres de norte y sur una forma de recordar que, antes que enemigos, habían sido y podían volver a ser hermanos. La guerra civil probó los límites de la fraternidad. Hubo manos que no cedieron y mandiles que quedaron manchados de sangre. Pero también hubo actos de humanidad que recordaron a todos que la masonería, por encima de la política y la guerra, busca la construcción de un templo en el corazón del hombre. A comienzos del siglo XX, la masonería en Estados Unidos gozaba de un prestigio sólido y de una presencia extendida en todas las capas de la sociedad. Los templos masónicos se levantaban en las principales ciudades y sus miembros ocupaban puestos de liderazgo en la política, la industria y la cultura. El ideal de la fraternidad universal parecía encontrar un terreno fértil en una nación que crecía con rapidez. Durante la Primera Guerra Mundial, las logias sirvieron como lugares de encuentro y apoyo para los soldados. En los frentes europeos, masones de distintas nacionalidades se reconocían y auxiliaban, demostrando que la fraternidad podía sobrevivir incluso en medio de la devastación. En casa, las logias organizaban campañas de ayuda para huérfanos y familias de combatientes. En la Segunda Guerra Mundial, la masonería volvió a ser un espacio de encuentro y cooperación internacional. Franklin D. Roosevelt, presidente y masón, lideró el país en uno de los momentos más difíciles de su historia, defendiendo ideales de libertad y democracia que resonaban con los principios masónicos. En Europa, logias perseguidas por el nazismo operaban en la clandestinidad, y en Estados Unidos se acogió a hermanos exiliados. Tras la guerra, el mundo entró en la era de la Guerra Fría. En este contexto, la masonería en Estados Unidos se convirtió también en un símbolo de oposición a los totalitarismos. En los años 50 y 60, figuras como Harry S. Truman, presidente y gran maestro de Missouri, defendieron la fraternidad como un bastión de libertad individual. En el ámbito social, la masonería participó indirectamente en los movimientos por los derechos civiles. Martin Luther King Jr., aunque no masón iniciado, fue apoyado por muchos miembros de la Prince Hall Freemasonry, que luchaban contra la segregación racial dentro y fuera de la orden. Esta rama, reconocida gradualmente por la mayoría de las grandes logias, representa hoy una de las contribuciones más significativas de la masonería estadounidense a la igualdad real. En la actualidad, la masonería estadounidense mantiene una presencia activa. Sus templos, muchos de ellos monumentos históricos, son testimonio material de una tradición que ha acompañado cada etapa de la nación. Su acción filantrópica es notable: hospitales, becas, programas educativos y asistencia en catástrofes siguen siendo parte de su labor silenciosa. Más allá de las cifras y la visibilidad pública, la masonería en Estados Unidos conserva un legado intangible, el de haber sido escuela de líderes, refugio de pensamiento libre y laboratorio moral en el que se forjaron ciudadanos comprometidos con la construcción de un mundo mejor. Como escribió Joseph Ford Newton, las naciones pasan, las instituciones cambian, pero la obra masónica continúa, porque su templo no es de piedra, sino del espíritu humano. Ese es quizás el mayor testimonio que la masonería estadounidense deja a la historia: haber estado presente, no siempre en la luz de los reflectores, pero siempre en el lugar donde la fraternidad, la razón y la virtud podían ayudar a levantar algo más duradero que cualquier edificio: el carácter de una nación. Desde las primeras logias coloniales hasta las modernas tenidas en el siglo XXI, la masonería en Estados Unidos ha sido un hilo silencioso que recorre la historia de la nación. Entre luces y sombras, guerras y reconciliaciones, ha mantenido vivo un ideal: que la verdadera grandeza de un pueblo se mide en la grandeza moral de sus hombres. Y en ese trabajo, siempre inacabado, sigue levantándose el templo invisible que une a todos los hombres libres y de buenas costumbres bajo la bóveda estrellada de la humanidad. En el corazón de muchos debates sobre la masonería y el poder en Estados Unidos, hay un símbolo que, más que cualquier otro, ha capturado la imaginación popular:
el gran sello de los Estados Unidos. Creado oficialmente en 1782, este emblema nacional aparece en documentos oficiales, edificios gubernamentales y desde 1935 en el reverso del billete de $1. El diseño del gran sello fue el resultado de 6 años de deliberaciones y 3 comités diferentes, integrados por figuras como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams. La versión final, supervisada por Charles Thomson, combina un águila calva con un escudo, 13 estrellas, 13 flechas y una rama de olivo, representando la unión de las 13 colonias y el equilibrio entre guerra y paz. Pero es el reverso del sello, raramente usado oficialmente, el que más teorías ha generado. Allí se encuentra una pirámide inacabada de 13 escalones, coronada por un ojo radiante dentro de un triángulo, conocido como el Ojo de la Providencia. Sobre él, la leyenda en latín Anuit Coeptis, aprueba nuestras empresas, y debajo, Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. Para los masones, el Ojo de la Providencia no es un secreto, aparece en la iconografía del siglo XVIII como símbolo de la vigilancia divina y en algunas logias como emblema del gran arquitecto del universo. Albert G. Mackey explica en su Encyclopedia of Freemasonry que no se trata de un símbolo exclusivamente masónico, sino de un motivo ampliamente usado en la heráldica y en el arte cristiano y renacentista. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, el reverso del gran sello se ha convertido en la piedra angular de diversas teorías de conspiración. Según estas, la pirámide y el ojo serían pruebas de que los fundadores de Estados Unidos, en su mayoría masones o influidos por la masonería, concibieron la nación como parte de un plan oculto para instaurar un nuevo orden mundial. Autores sensacionalistas han vinculado estas imágenes con los Illuminati bávaros, una sociedad secreta del siglo XVIII disuelta oficialmente en 1785, e incluso con supuestos pactos esotéricos que unirían a Washington D.C., Londres y Jerusalén en una red de control global. La masonería, por su parte, ha respondido históricamente con documentos y testimonios que muestran el contexto histórico real. La pirámide inacabada simboliza, en el lenguaje republicano de la época, la obra de la nación en constante construcción. El ojo, lejos de ser un signo de vigilancia opresiva, representa para los fundadores la guía de la providencia sobre el destino de la república. Novus Ordo Seclorum, tomado de Virgilio, alude a una nueva era iniciada con la independencia, no a un gobierno secreto. Albert Pike, consciente de cómo los símbolos pueden ser malinterpretados, advertía en Morals and Dogma: el símbolo es un lenguaje, y como tal, puede ser leído con sabiduría o con ignorancia. En manos necias, la escuadra se convierte en arma, y el compás, en grillete. Aún así, el vínculo entre el gran sello, la masonería y las teorías conspirativas persiste en el imaginario popular. Películas, novelas y documentales de corte sensacionalista han amplificado estas interpretaciones, mezclando hechos históricos con ficción. En Washington, D.C., el trazado urbano, con avenidas diagonales y plazas que algunos dicen formar figuras masónicas, alimenta más la leyenda. Los defensores de la tesis conspirativa ven en la disposición de monumentos y edificios un plan geométrico intencional. Los historiadores, en cambio, lo atribuyen a la estética y a la funcionalidad propia de la época neoclásica. El caso del Gran Sello muestra cómo un símbolo, nacido de un contexto histórico preciso y cargado de significados universales, puede ser reinterpretado de maneras opuestas. Para la masonería, sigue siendo un recordatorio de que el trabajo de edificar, sea un templo o una nación, nunca está terminado. Para otros, es la puerta de entrada a un mundo de sospechas y narrativas ocultas. La historia del Gran Sello es la historia de un símbolo que habla dos lenguajes, el de la luz, para quien busca comprenderlo, y el de la sombra, para quien lo teme. Entre la realidad documentada y la leyenda conspirativa, permanece como uno de los emblemas más poderosos de Estados Unidos, y como un espejo donde cada generación proyecta sus esperanzas y sus temores.